Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida. Y hoy quiero compartirte una pregunta que puede ser la pregunta de mucha gente que vive en agonía. Y honestamente sé que esto puede traer polémica porque tiene que ver con el contexto religioso, donde hemos sido adoctrinados profundamente a pensar o a creer que Dios todo lo puede sanar. Y eso incluye el trauma y nuestras emociones. Y hoy tengo esta pregunta que alguien me hizo, la voy a dejar por aquí, porque no solamente la experiencia de esta persona, conozco mucha gente que tiene esta misma inquietud y tiene esta misma pregunta acerca de ¿por qué si Dios supuestamente lo sana todo? Llevo tantos años en el evangelio sirviéndole a Dios y sigo teniendo ansiedad, sigo teniendo depresión, sigo teniendo miedo, sigo teniendo todo este tipo de emociones y no acabo de superar el trauma emocional, sentirme bien. Y esto no implica que no podamos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto no implica que entendamos y tengamos la conciencia de saber que Dios es real para nosotros. No obstante, hay un sinnúmero de razones por las cuales te voy a desmenuzar por qué tú no sanas un trauma complejo con solamente ir a la iglesia y la religión. Y vamos a empezar por entender los síntomas. Es que cuando tú experimentas un trauma complejo, como expliqué la semana pasada, significa que el trauma ha sido en repetidas ocasiones, fue muy repetido. O sea, se repitió mucho el maltrato físico, emocional, sexual, la negligencia, la experiencia dolorosa en la vida de la persona. Por tanto, eso implica a niveles internos que el daño fue más profundo, que el daño fue severo. Entonces, ese daño severo causa un sinnúmero de impactos internos en el ser humano. Y te voy a decir por qué solamente desde la espiritualidad no podemos sanar. Y te lo habla una persona que creció, nació, vivió en el evangelio por 35 años y tenía un trauma bien escondido dentro de ella, al cual nunca pudo acceder hasta que colmó la copa y comenzó a sacar todo ese mar de dolor, de trauma, de emociones que estaban bien reprimidas, porque esto es parte de los mecanismos de defensa. Primero, hay un daño en nuestra psiquis, hay un daño interno. ¿Qué significa que hay un daño en nuestra psiquis? Esas memorias dolorosas fragmentan parte de nuestra psiquis. Y esa fragmentación de nuestra psiquis, ahí es donde sale el aspecto de la sombra, ahí es donde está el niño interno, ahí es donde está nuestro juez interno. Y ahí es donde están todas esas memorias dolorosas que se quedaron fragmentadas, como congeladas en nuestra mente subconsciente. ¿Por qué? Porque esas memorias tienen que ser integradas. Esas memorias se quedaron en dolor a consecuencia del trauma. ¿Y qué pasa? Que a esas memorias no puede venir Dios y ayudarte a integrarlas. Esas memorias tienen que ser integradas a conciencia. Por eso, científicamente hablando, lo que mejor ha demostrado trabajar para sanar el trauma es una terapia que se conoce como la terapia de integración. Y esa terapia es la que nos ayuda a nosotros a ir internamente. Por eso tú me escuchas hablar mucho del trabajo interno. Y el trabajo interno es parte del proceso que tenemos que hacer. Sentarnos a integrar esas memorias por trauma. Y a más integramos esas memorias, a más yo integro esa experiencia de abuso o esa experiencia dolorosa que yo tuve cuando me maltrataron, y más yo comienzo a sanar ese niño interno, y más yo comienzo a hacer las paces con mi sombra o cualquiera que sean las partes, tú vas creando lo que se conoce el estado de wholeness o el estado de estar completo. A más completa está tu mente, a más podemos llegar a integrarla, es cuando tú vas a comenzar a sentirte mejor. Y ese proceso no se puede hacer desde los... Dios no lo puede hacer por ti. Tú tienes que comenzar a trabajar en esto. Daños en tu sistema nervioso central. El sistema nervioso central autónomo es parte de lo que tenemos que sanar cuando trabajamos el trauma y las heridas. El nervioso autónomo implica o significa que el sistema es autónomo, o sea, tú no controlas tus mecanismos de defensa. Esto viene por default a controlar todas tus respuestas para ayudarte a sobrevivir, entre otras cosas. Y esta respuesta es pelea, huida, congelamiento y fawning o
o el adulador. Estas respuestas del sistema nervioso que están desreguladas a causa del trauma, tú tienes que contribuir constantemente con acciones a sanarlas o a regularte constantemente, a sacarte de esa sobrevivencia, a sacarte de ese caos que lleva al sistema nervioso a desregularse, por ende te lleva a sentir todos esos estragos emocionales una y otra vez por el miedo, por los ataques de ansiedad, por los ataques de pánico. Todo este caos que se forma en el ser humano tiene que ver a la desregulación del sistema nervioso central. Ese otro trabajo tiene que ser a conciencia. Tú tienes que entender el sistema nervioso central, sus respuestas, cuándo se activan y comenzar a contribuir nuevamente para moverte de ahí. Eso no surge por un milagro. Tercero, el trauma está en el cuerpo. El trauma se ha demostrado que entre todos los daños que ocasiona, parte del impacto del trauma es dejar esa energía o ese sentimiento de peligro, ansiedad o miedo en el cuerpo. Esto se conoce como experiencia somática. Ya el doctor Stephen Porch y el doctor Peter Levine, que son dos expertos en trauma, han trabajado o han descubierto esta teoría que para mí realmente salva vidas. Entender esto implica nuevamente en que para nosotros sanar el trauma tenemos que comenzar a crear o a conectar con nuestro cuerpo. Eso implica nuevamente el que tú tienes que estar consciente, presente en tu proceso de sanidad. Tú tienes que ayudar a tu cuerpo a liberar esa energía del trauma que está estancada en tu cuerpo. Y eso lo voy a explicar también en otro video. Cuarta, nos desconectamos de nuestro corazón. Y parte de las consecuencias del trauma, esto es un poquito más a nivel espiritual, porque saben que yo trabajo el trauma desde la perspectiva no solamente clínica, sino holística y espiritual. Y para entender el trauma desde la perspectiva espiritual, tenemos que entender que el trauma es la desconexión de nuestro corazón. Toda persona con trauma se desconecta de su corazón. O sea, ese corazón es como si se le forma un caparazón, literalmente, para protegerse del dolor y del sufrimiento. Eso es otro video también. Entonces, cuando tu corazón se desconecta, cuando tu corazón está desconectado, porque estás desconectado de tu ser, estás desconectado de tus emociones, o sea, surgen muchas desconexiones. Tú tienes que contribuir también, consciente y presente, a comenzar a activar y a educar a tu cuerpo a que el lenguaje del amor es posible. Tu cuerpo o el cuerpo de la mayoría de las personas que tienen un trauma complejo no conoce lo que es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la felicidad. Todas estas emociones que se llaman emociones de estados elevados son desconocidas para el cuerpo. Tu cuerpo no reconoce esto. Por tanto, cuando tú entras en un estado de felicidad, en un estado de bienestar, en un estado de amor, tu cuerpo no sabe cómo entender esto. Por eso la mayoría de las personas con trauma, uno de los más grandes impactos es en las relaciones, porque están completamente desconectadas de la capacidad de poder recibir y dar amor saludablemente. Por tanto, nuevamente, tienes que contribuir con acciones constantes a mover a tu cuerpo del lenguaje del dolor y enseñarle a tu corazón, conectando con él, que vas a estar bien y es seguro dar amor. No hay ningún peligro con dar amor. Dar amor es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos porque es la emoción que nos sana. Cuando tú puedes estar toda tu vida en la iglesia, tú puedes estar toda tu vida sirviendo a Dios y eso no implica que tú estás conectado de tu corazón, y eso no implica que tu sistema nervioso está saludable y regulado, eso no implica que tu mente está bien en coherencia o completa. O sea, es un sinnúmero de efectos secundarios a causa del trauma complejo que suceden en la vida y en el cuerpo de la persona con traumas. Así que esto es un poquito de por qué realmente no debes de sentirte mal. No debes de pensar que Dios te ama menos, que Dios no es lo que la gente dice. Por el contrario, Dios es muy real. Dios siempre está presente. Ahora, nuestra desconexión, nuestro trauma, todo esto que te mencioné a modo de ejemplo, porque esto es mucho más complejo, es lo que nos mantiene desconectados de poder sentirnos bien. Aun cuando vayamos a la iglesia, aun cuando tú cantes, dances, hables en lengua, todo este sinnúmero de
expresiones que vienen a causa de vivir una vida un poquito más espiritual, no sana el trauma complejo. El trauma complejo es algo que tú tienes que trabajar internamente y a conciencia. Y creo que esto es una de las mentiras culturales o errores que hemos cargado a lo largo de nuestra cultura, porque nos hace creer que Dios lo puede todo y que Dios sana todo. Y no, Dios ha estado presente en todo momento en mi proceso de sanidad. Ha estado conmigo enviándome señales, no dejándome sentir que estoy bien, que estoy por buen camino todo el tiempo. Pero el proceso no ha sido alterado a ningún paso, porque a través de los pasos, a través de este proceso de sanidad, el proceso es donde tú cambias el resultado. Con trauma complejo es muy difícil que podamos llegar a ese estado de conciencia más elevado, donde podamos experimentar a Dios no tan solamente los domingos en la iglesia. Tienes que experimentarlo en todo momento, en todo lugar, 24/7, porque a mí me salen los monstruitos constantemente todavía, pero a experimentarlo en ese plano de estabilidad, de sentirte bien y de, sobre todas las cosas, conocer el amor en tu corazón, esas emociones de amor, de compasión, de bondad que tanto están alineadas a lo que significa Dios en nosotros. Así que espero que este video conteste tu pregunta, y no solamente eso, a todos los que batallan por culpa, por vergüenza, por sentir que hay un problema con ellos, cuando tanta gente nos hace sentir culpables, o que hay un problema con nosotros porque no podemos experimentar a Dios, porque tenemos ansiedad, porque tenemos depresión, porque no vivimos emocionalmente a lo que otros esperan. Lo que pasa es que lo que otros esperan no llega por osmosis. Tiene que ser trabajado día a día en nosotros. Así que un beso, nos vemos. Hasta la próxima.